Bendito Dios, gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, amigos. En un momento van a mirar este video. Queremos agradecer al Señor la oportunidad y estamos listos una vez más para compartir la palabra de Dios. Así es de que si usted está buscando alimentar su alma, bueno, este es un día jueves, día de enseñanzas en muchas iglesias. He escuchado algunas transmisiones de mis hermanos y me he gozado escuchando esas alabanzas, y eso es hermoso. Así es de que sé que mucha gente para estos días, para este momento, está buscando alimentar su alma, y pues también nosotros queremos unirnos y contribuir a ese deseo de hablar de la palabra de Dios. Así es de que voy a comenzar, como siempre comenzamos, haciendo una oración, pidiéndole al Señor que Él obre, pidiéndole al Señor que Él se mueva, pidiéndole a Dios que Él pueda hablarnos a través de su palabra. Si en algún momento el Señor nos habla, pues que sea su Espíritu hablando y tocando a nuestros corazones. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias. Eres tan bueno, Señor, tan maravilloso, Señor. Yo sé que este día, Señor, es un día en que tu pueblo busca, en que tu iglesia busca, Señor, alimentarse con tu palabra, Señor, ser saciado, Señor, por tu Espíritu, Señor. Gracias por esas experiencias que nos permiten vivir, Señor, a través de estos medios, Señor, en los cuales nuestro espíritu, Señor, es vivificado, Señor, y nosotros somos tocados por tu gracia, Señor. Quiero pedirte, Padre, que por favor nos hables en tu palabra, que tu palabra sea vida, Señor, que tu palabra sea esperanza para nuestras vidas, que salves, que restaures, que renueves, Señor, que alcances, Señor, al que está perdido, Señor, y que tu mano guíe, Señor, a aquellos que necesitamos ser guiados. En tu nombre y por la fe oramos, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga. No alcanzo a ver quiénes están ahí, pero es un gusto poder hablar de la palabra del Señor esta noche. Y vamos a hablar de la palabra del Señor. Hoy no le coloqué el tema ahí en lo principal, pero se lo voy a compartir, y se titula Levantad las manos caídas. Ese es el tema, levantad las manos caídas. Entonces, este tema es un tema que nos invita a despertar, a levantarnos, a volver al propósito, a llegar a la condición en la que Dios nos ha puesto y en la que quiere que estemos como iglesia del Señor, como hijos de Dios. Así es de que si usted está con la disposición de seguir al Señor, de servir al Señor, es el tiempo, es el momento entonces de levantar nuestras manos que pueden estar caídas y volver nuestra mirada, volver nuestros ojos hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es mi deseo que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos estremezca de tal manera, de tal forma, que no volvamos a estar en la misma condición, sino que seamos levantados, que seamos tocados, y que a través de ese toque seamos transformados para estar en una mejor condición. Así es de que Dios les bendiga, hermanos. Quiero tomar entonces la cita que está en Hebreos capítulo número 12, en el versículo número 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es el texto que vamos a utilizar, y como dije ya, es mi propósito. Y creo que es una palabra que viene también para mí, para levantarme, y que viene para usted, para levantarlo de la condición, y que usted sea transformado por la palabra que nuestro Dios tiene a través de su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios es medicina para el alma, es medicina para este mundo, es medicina para el alma que está necesitada de la gracia, del perdón, del amor y de la misericordia de Dios. Aunque la medicina no parece ser la más agradable en el momento, pero aunque no sea que nos llame la atención tomarla, pero si es necesaria debemos tomarla, porque servirá para nuestra sanidad. El Evangelio es así. Quizás no es algo que guste o algo que llame la atención, pero si el hombre o si la persona, si la mujer quiere ser sanado, quiere ser salvado, debe acceder al Evangelio de la palabra de Dios, que es lo que produce sanidad en el alma. Amén. Ahora, solo hay una manera
de estar en este camino, en el camino de Cristo, y la manera efectiva es avanzando por la gracia, por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Por eso vamos a mencionar entonces que el versículo nos está invitando a levantarnos. Si en algún momento estamos como ahí acomodados, estamos como sin sentido, estamos como dejando de correr o de alcanzar la gracia que el Señor tiene, o estamos como dejando de movernos hacia la voluntad de Dios, entonces para nosotros esta palabra para que este día decidamos levantarnos por la gracia, por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque solo hay una manera de estar efectivamente en el camino, y es avanzando por la fe, avanzando por la gracia. Bueno, entonces, hermanos, quiero comenzar diciendo de que este texto, el versículo número 12 dice, por lo cual dice, levantad las manos. Aquí hay es una especie de una conjunción adversativa referente al desarrollo de los versículos desde el capítulo número 12 al capítulo 12, del 1 al 11, nos da una explicación, pero el 12 es adversativo a lo que se está mencionando ahí. Ahora, el capítulo 12 comienza con algo muy precioso. Esto lo hablamos aquel día sobre no te canses hasta desmayar, lo hablamos. Entonces, y aquí dice de que es necesario que nos despojemos del peso de pecado, y eso es una realidad. Yo sé que la gente, quizás a alguien le incomode que se hable, pero el pecado es una realidad que debemos abordarla y que debemos señalarla, porque la palabra también la señala, hermanos, y también la Escritura va a decir, sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces tenemos esta figura adversativa. ¿Por qué? Porque desde el versículo número 1, capítulo 12, versículo 1, comienza diciéndonos la Escritura, es necesario despojarse del peso y del pecado. Ahora, alguien podría decir, pero yo así puedo vivir, así puedo seguir. Correcto, las personas pueden seguir, pueden vivir así por un tiempo, pero en el versículo número 12 vamos a encontrar que uno de los elementos que ocurren cuando el hombre decide vivir, cuando yo decido vivir bajo mis propios criterios, bajo mis propios sueños, mis anhelos, olvidando la palabra de Dios, es que voy a terminar paralizado, es que voy a terminar estancado, dejando de alcanzar la gracia de Dios. Por eso el capítulo 12 y el versículo número 12 dice, los que rechazan la gracia de Dios, es decir, a los que ya no los mueve ese amor, a los que ya no los mueve esa gracia. Yo deseo que usted sea movido por la gracia de Dios, que usted sea movido por el amor de Dios, y que sea levantado en la condición o en la situación que pueda estar. Entonces vamos desde el capítulo 12, versículo número 12, despojándonos del peso y del pecado, y que debemos volver a correr con paciencia la carrera. Esto lo está escribiendo aquí en el capítulo 12, porque como creyentes, como cristianos, hemos comenzado una carrera de la fe, la cual únicamente va a terminar hasta que lo que dice aquí en el versículo 13, sin la cual nadie verá al Señor. Mi objetivo, el objetivo de cada creyente, el destino de cada creyente es ver al Señor en gloria, y que pronto va a venir. Por eso nos está invitando, hermanos, a que nos levantemos, porque nuestro destino no es quedar aquí en la tierra, no es morir y simplemente acabar la vida. Nuestro destino, nuestro propósito, el llamado del Señor es para que también veamos a ese Señor glorioso que viene en las nubes, que ha de tomar a su pueblo y que ha de establecer su reino, ese reino eterno y sempiterno. Bueno, ahora entonces debemos volver a correr, poner los ojos en Jesús. Esta es una clave muy importante, porque si nuestra mirada no está en el Señor, hermano, cualquier cosa nos va a desviar. Ahora, pero también dice que no nos cansemos hasta desmayar, que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción, que siendo santo sufrió por pecadores, que siendo rico se hizo pobre para con su pobreza hacernos ricos a nosotros. Entonces todo esto lo desarrolla también aquella idea de la disciplina, y esto es muy bueno, hermano, porque de qué manera el hombre puede acceder a la gracia de Dios si no por la corrección de la palabra de Dios. Si no hay corrección, entonces no se puede acceder a esa gracia. Entonces veamos que lo que la Biblia nos va a mostrar es la necesidad de volver a caminar, es la necesidad de tomar un camino
camino, pero ya no un camino, no de correr como a nuestra manera, sino a la manera que la palabra de Dios lo quiere y lo establece. Entonces, desde ese tema, desde ese punto, entonces el escritor de la carta a los hebreos va a mencionarnos, va a llamarnos a nosotros y va a decirlo Dios mismo. Entonces nos va a mostrar la realidad. Entonces nos va a enseñar que el no despojarnos del peso, el no despojarnos del pecado que nos asedia, nos va a llevar a una condición de quedar con nuestras manos caídas, con nuestras rodillas paralizadas, que estar sin movimiento, sin avanzar. Ahora yo le pregunto, hermano, probablemente hay alguien que haya perdido la actividad motriz de su cuerpo y haya dejado de caminar, haya dejado de correr. ¿Qué cree usted que será una situación agradable? En ninguna manera, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados al movimiento, pues en el reino de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, el creyente, el cristiano debe estar acostumbrado al movimiento, a ir, a obedecer, a llevar, a ganar las almas, a vivir para Dios, hermano. De esa manera es como nosotros podemos avanzar. Pero por eso menciono, porque es muy importante, porque si nos está invitando a levantarnos de nuestra condición, también el escritor nos dice, la palabra de Dios nos dice cuál es la condición de la que quiere que salgamos, y es necesario entonces que nosotros comprendamos que pequeños cargas de peso, pequeñas situaciones de peso pueden irnos ahogando, pueden irnos apartando, pueden irnos cansando hasta llevarnos al punto de desmayar. Y aún cuando hayamos desmayado, mientras tengamos vida, dice la palabra de Dios, habrá esperanza. Por eso, si usted reconoce en algún momento que necesita cobrar vida, que necesita volver a levantarse, que necesita volver a tomar ese movimiento, entonces para nosotros es esta palabra de Dios, para que nos levantemos con gozo, con fe, con alegría, creyendo que el Señor es poderoso para levantarnos y darnos vida una vez más. Amén. Ahora, este es el contexto, el capítulo número 11. Para entender esta parte del 12 necesario es que leamos desde el versículo número 11. ¿Por qué? Porque ahí nos va a decir, si no nos despojamos, vamos a quedar espiritualmente paralíticos, paralizados, sin movimiento. Pero dice Dios, pero también al que Dios ha tomado por hijo, le va a aplicar disciplina para levantarnos, o le va a aplicar medicina. Y dice, es verdad, a ninguna persona la disciplina al principio le parece agradable, pero después su fruto es un fruto apacible, es un fruto que llena de paz y que lo vuelve al propósito. ¿Quiénes necesitan la medicina de Dios, hermano? Si usted la necesita, es el tiempo de decirle, Señor, sana mi alma, sana mi corazón, sana mi vida, porque necesito avanzar en este camino de la fe. Bueno, dicho eso, entonces quiero hablar del versículo número 12, que es el que hemos leído, y que es la invitación que Dios nos va a hacer a través de su palabra, en la cual dice, por lo cual, dice, levantad las manos caídas. Entonces, ¿puede usted imaginar y pensar la condición de una persona que ha dejado de mover sus manos? Imagine usted, hermano, si perdiera la actividad motriz de sus manos, con una persona que pierde y que tiene que andar enyesada una mano y se siente que no es capaz de hacer las cosas, pero piense que pierde las dos manos, no se va a poder, hermano. Resulta difícil. Por eso vamos a mencionar también, pero ahora piense que ha perdido la actividad motriz de sus piernas. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos entonces, hermano, en una condición en la que no podemos mover nuestras manos, no podemos mover nuestros pies? Bueno, eso sucede, pero lo que sucede es que físicamente le damos una gran importancia, pero espiritualmente podría estarnos pasando y no nos estamos dando cuenta, y lo estamos dejando de un lado, y nosotros decimos, nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a saber. Bueno, probablemente nadie, pero Dios y la persona sí lo sabe. Uno sabe y entiende cuando el corazón ha dejado de latir por la gracia de Dios, cuando el corazón ha dejado de latir por aquellas verdades del evangelio, cuando el corazón ha dejado de latir por esa gracia y ese amor inexplicable que Dios tiene. Sin embargo, nosotros podemos identificarlo. Por eso el escritor, la Biblia, Dios mismo nos va a decir, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Deseo que en el nombre del Señor, esas manos que están caídas, esas rodillas que están paralizadas, que cobren vida
vida, que el Señor nos sacuda con su espíritu y nos diga: es cierto, mis manos no están haciendo nada, mis rodillas no están sosteniendo nada, mis manos no están llevando nada. Es tiempo de volver a activar, es tiempo de volver a movernos bajo su gracia, bajo su amor, bajo su misericordia. Ahora, estar con las manos que están caídas es el efecto, como dijimos ya, de aquel peso que no separamos ese peso. Es decir, la necesidad de que cada cristiano, que cada creyente examine y evalúe en su corazón aquellas cosas que le estorban. Si usted entiende que esto que le estorba, entonces es el tiempo de desechar ese peso y abandonar ese peso y decir: Señor, no puedo, esto no me deja caminar, no quiero que mi condición sea una condición de manos caídas. Y luego va a decir rodillas paralizadas. Entonces, cuando hay manos que están siendo ya que han caído, que han perdido la movilidad, pues lo consiguiente es que también las rodillas, si no se reacciona. Por eso es que el texto nos va a decir algo muy precioso. Cuando Dios nos llama, su palabra nos llama a la corrección, pero esa corrección va a traer sanidad, esa corrección va a traer vida, esa corrección va a traer restauración. Mira, hermano, qué precioso es este texto, porque nos dice: las manos que están caídas pueden volver a levantarse, las rodillas que están paralizadas pueden volver a cobrar vida. ¿Cómo? Necesariamente es esto, hermano. Bueno, antes de pasar a esa parte, quiero mencionar que hay una figura de parálisis espiritual, un cuerpo que no se mueve, un cuerpo que ya no, sus manos ya no sirven, sus pies ya no sirven, su corazón ya no sirve. Entonces está paralítico, no se mueve, no camina. Y lamentablemente sería, o podría ser, que nosotros dijéramos: bueno, pero yo tengo nombre de que soy una persona, un gran cristiano. Es el problema. Si no revisamos, si no cuidamos, si no velamos. Bueno, a una iglesia en Apocalipsis le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto, le dice. Y le dice, y todo lo que tiene que hacer, dice, tiene que ungir sus ojos con colirio para que vea. Tú dices: eres rico, pero eres pobre, eres un ciego, un desnudo, y estás en vergüenza. Hermano, qué terrible. Ahora, si Dios nos invita, es porque en algún momento, en alguna condición, como hombres, como personas, como hijos de Dios, nuestras manos han quedado sin actividad, nuestras rodillas han quedado sin actividad. Ahora, en una carrera, porque la figura que nos presenta aquí es de una carrera, los que han corrido saben la función que tienen las manos, saben la función que tienen las rodillas al momento de correr. Hermano, las manos son aquellas cosas, nos sirven para impulsarnos en el movimiento. Usted va corriendo, pero se va impulsando. Las rodillas son las que soportan el peso y permiten avanzar, hermano. Entonces, mire qué precioso es, porque cuando descuidamos aquellas pequeñas cosas que nos impulsan, ¿qué es lo que lo impulsa a usted a seguir adelante, hermano? ¿Qué es aquello que le da cierta velocidad? Mire, la gente que pasa leyendo la palabra de Dios es gente que lleva impulso. La gente que tiene tiempo de oración es gente que lleva impulso. La gente que está comprometida sirviendo a Dios desde las casas es gente que soporta peso. Hermano, sabe que hay una condición de un hombre muy, pero muy destacado en la Biblia, llamado David, que dice la Escritura que un día se sintió que sus pies ya no llevaban a nada, sus manos ya no llevaban hacia ningún lado, y su condición era una condición de sequedad. En el Salmo capítulo número 42 dice la Escritura lo siguiente. Mire lo que dice el Salmo 42, versículo número 4. Cuando una mano, cuando un pie, cuando se ha perdido la movilidad y necesitamos volver. Mire lo que dice el Salmo 42, dice 42:4. Me acuerdo desde el 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y las conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza de un pueblo en fiesta. El salmista estaba reconociendo que antes él conducía a la gente a la casa de Dios, que él lo guiaba entre cánticos, entre alegría, pero hoy no lo podía hacer, y eso le dolía en su corazón, y eso ardía en su corazón. Hermano, yo deseo que de todo corazón usted y yo podamos comprender aquellas cosas que hacían que nuestro corazón ardiera, que hacían que nuestra alma se vivificara en el Señor, pero que si ahora no lo sentimos, que el Señor nos despierte con su palabra y nos invite a levantarnos de la condición en la que podemos estar como hijos de Dios. Ahora, en ese camino, la única condición, la única forma en la que podemos estar es avanzando hacia la condición que Dios
Dios tiene. Es curioso que estar en el camino, pero no en la condición que Dios quiere. Mire, mucha gente puede estar así, podríamos estar así, estar en el camino, pero no en la condición que Dios quiere. ¿Cómo, hermano? Podríamos estar en el camino de vida eterna, de salvación, pero con manos caídas, con rodillas paralizadas y sin lo que dice el versículo número 13, porque esta es la medicina. Mire, hermano, ¿de qué manera? Mire, cuando un hombre viene, cuando un alma viene perdida, cuando un alma viene dolida, viene al evangelio y el evangelio le presenta nueva vida, le presenta esperanza, le presenta salvación. ¿Y de qué manera lo hace? Con un camino diferente. ¿Por qué? Porque nuestros caminos, nuestra condición, el camino que el mundo nos ofrece, y lo que la Biblia dice, todos los caminos parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Cuando el hombre reacciona y dice, este no es mi lugar, y vuelve a Cristo Jesús, entonces el Señor le ofrece uno diferente, el que está en el versículo número 13, y esto es algo muy maravilloso, y dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Oiga, qué bonito, hermano, parece bastante imponente. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo, si querés corregirte, bueno, ¿quiénes quieren corregirse en algún momento de su vida? Si querés corregirte, entonces la Biblia dice, tenés que hacer sendas derechas para vuestros pies. Es decir, si de verdad querés cambiar, mire cuánta gente en la calle, cuánta gente en las familias, cuánta gente en A o en B situación dice, yo ya no quiero ser el mismo, no quiero seguir siendo la misma persona, pero cuando se le dice, entonces tiene que cambiar, entonces ahí dice, no, momento, yo todavía no estoy preparado para esto. Esa es la realidad, hermano, esa es la verdad, que si queremos alcanzar la gracia, si de verdad queremos ser sanados, si de verdad queremos ser levantados, el tiempo para nosotros es comenzar a hacer sendas derechas. Una senda es un camino que fue preparado, que fue destinado para que pudiéramos pasar por ahí, un camino, pero que dice sendas derechas. Esa parte de la derecha habla acerca de la justicia, de lo bueno, de lo correcto que se tiene que hacer, y esto es lo que le devuelve vida a la persona. Entonces mire, el versículo 13 es tan muy hermoso como lo desarrolla la palabra de Dios, porque dice que esas sendas derechas que nosotros hagamos para nuestros pies, dice, van a evitar que lo cojo no salga del camino. Esta parte de ser cojo es una debilidad, cualquier debilidad que en el cristiano puede haber. Como hijos de Dios, como cristianos, seguimos siendo seres imperfectos, necesitados de la gracia de Dios, pero si permanecemos en el camino, dijo el profeta Isaías, por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. ¿Por qué? Porque mire cómo va a amarrar, qué preciosa la palabra. Primero nos dice que debemos hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo, para que aquel que reconoce que hay un peso, que hay una situación, que hay una condición, pero que se quiere salvar, que no desecha la gracia de Dios, pero que quiere alcanzar misericordia, dice, para que lo cojo no se salga del camino, es decir, que aquella situación no te vaya a terminar sacando. Mire cuánta gente aceptó al Señor, cuánta gente recibió al Señor, cuánta gente le dijo, Señor, quiero seguirte, quiero ir en pos de ti, quiero buscarte, quiero amarte, pero a los días comenzó esa cojera, comenzó esa situación, comenzó a caminar mal y terminó diciendo, es que eso no es para mí, eso es para otra gente, eso es para otra gente que está preparada, para mí no es, es para ti. El evangelio es para todas las almas, el evangelio es para salvar al mundo, pero depende la determinación, el propósito, porque si no queremos ser salvos, entonces no se va a poder. Pero dice la escritura, por eso dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿cuál es el objetivo, hermano? ¿Cuál es el propósito de Dios al establecernos un camino, al establecernos su palabra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es ese propósito, hermano? Si Él nos mira que nuestra condición es que tenemos nuestras manos que están paralizadas, nuestras rodillas que están paralizadas, pero nos invita a caminar por el camino de la fe y nos invita a permanecer en una senda ya no como nosotros queremos, sino una senda establecida por Él. ¿Cuál es el objetivo? Que tus pies no se salgan del camino. ¿Cuál es el objetivo? Que dice la escritura, y esto es precioso, dice, mire lo que dice la Biblia en el versículo número 13, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto es lo que Dios quiere en nuestra vida, esto es lo que Dios quiere en tu vida, que nuestra vida sea sanada, que por el poder de su palabra, de su espíritu, nosotros seamos sanados en nuestra condición. Algo muy hermoso, hermanos, algo muy precioso, porque Dios no quiere vernos que vayamos en esa condición decadente, sino que Él nos quiere ver de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria
victoria en victoria, pero no se puede alcanzar triunfo y triunfo, victoria y victoria, cuando nuestro caminar no es derecho, no es como el Señor quiere, sino que nosotros tomamos nuestro camino, nos vamos para acá, tropezamos, caemos, nos vamos por una calle que no era la correcta, vamos a tropezar, pero Dios quiere para sus hijos, para su pueblo, para aquellos que han determinado seguirle, lo que Él quiere es esto, que nuestras imperfecciones sean sanadas, que nuestros errores sean quitados y que vayamos creciendo hacia la gracia, hacia el conocimiento de nuestro Dios. Ahora, continúa desarrollándose en el versículo número 14 y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para ver al Señor usted tiene que llegar hasta el final. No puede llegar y decir, bueno, yo hasta aquí llego. No se puede, tiene que llegar hasta el final, tiene que alcanzar, tiene que ir hasta ese final del camino. Pero ¿cómo vamos a caminar si nuestras manos están paralizadas? ¿Cómo vamos a caminar si nuestras rodillas están paralizadas? Lo que va a suceder es que vamos a decir, yo no puedo, no soy capaz y mejor me salgo de esto. Dios no quiere eso. Dios quiere sanarte, Dios quiere sanar nuestra cojera, Dios quiere sanar nuestra alma, Dios quiere sanar nuestro corazón, Dios quiere limpiar nuestro corazón, quiere quitar esas cadenas, quiere quitar esa venda de pecado, quiere quitar esa situación que nos ahoga y decirnos, ahora puedes volver a caminar. Deseo en el nombre del Señor, yo no sé si alguien va a mirar esto, hermano, pero si alguien necesita volver a levantar sus manos, volver a mover esas rodillas paralizadas, que en el nombre del Señor pueda tomar vida, que su espíritu lo tome, lo levante, lo restaure y lo vuelva a la condición. Pero necesario es, hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, como personas que queremos obedecer la palabra, la gracia de Dios, todo esto debemos examinar el peso, aquello que nos va a ir produciendo una cojera espiritual. Debemos examinar aquellas situaciones que nos van a ir produciendo carga y que no nos van a dejar adorar a Dios con todo el corazón. Debemos ir examinando aquellas cosas que desvían nuestra mirada de la voluntad, de la gracia de Dios, porque nos van a dejar sin movimiento, paralizados. Hermano, las iglesias pueden estar paralizadas, pero la fe en tu corazón debe estar avivado. Hermano, las iglesias pueden estar cerradas, pero nuestra adoración no puede estar cerrada, no puede estar agotada. Es el tiempo de levantar nuestras manos, hermano. Es el tiempo de darle la adoración al que vive. Es el tiempo de vivir la palabra. Es el tiempo de volver a caminar en la senda que Él ha establecido. Algo muy precioso de este texto es en el versículo número 14, es que el versículo número 12, el 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En estos versículos podemos ver que Dios nos está hablando. En el 12 Dios nos está invitando a nosotros que hagamos, que nos levantemos, pero en el versículo 14 nos está hablando sobre la necesidad de vivir en paz con todos, hermanos, y estar en santidad para el Señor. Es decir, hay una relación, no puedo caminar, no puedo correr, yo voy a correr yo solo, no puedo. Espiritualmente necesitamos estar en paz con los hermanos, necesitamos estar agradables delante del Señor para que nuestro caminar sea correcto y para que logremos este resultado final que sea, que podamos ver al Señor. En esta figura lo que nos está diciendo es que necesitamos estar de la mano de Dios para poder estar con nuestro Rey y con nuestro Señor, pero no podremos con nuestras manos caídas, no podremos con nuestras rodillas paralizadas y no podremos si no podemos tener paz con nuestros hermanos, con las personas que nos rodean. Esa falta de paz puede ahogar a un cristiano, esa falta de paz puede ahogar a una persona de tal manera que diga: yo no sigo mejor este camino, mejor me aparto. No te apartes. Dios puede sanar los corazones, Dios puede restaurar los corazones, Él venda los corazones quebrantados, todo Él lo puede hacer por su poder y por su gloria. Ahora, yo quiero invitarlo entonces, hermano, esta es una reflexión muy breve, pero decirle en la condición, en el momento que usted está viviendo, yo no lo sé, usted lo sabe, sin embargo, si la palabra de Dios le habla, en algún momento recíbala, porque es para nosotros, es para edificación, es para vida. El propósito es levantarnos. Ya no nos desea Dios allí en una
condición cómoda, caída, y peor aún, en una condición de desgracia. Por ejemplo, mucha gente va a decir en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre nosotros levantábamos las manos, en tu nombre nosotros profetizábamos, en tu nombre nosotros llevábamos. El Señor le va a decir: apártense de mí porque no les conozco. ¿Por qué? Porque no dejaron, hermano, estaban en el camino pero con sus manos caídas, y el Señor dice: no los conozco, es porque no los conocía. Dios desea que hoy, como iglesia, como hijos suyos, nosotros comencemos a levantar manos que están caídas, rodillas que están paralizadas, y hagamos senda, un camino, no el que nosotros queremos, sino el trazado por nuestro Señor Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si quiere ser sanado, si quiere que la cojera pueda ser sanada, y esto es lo precioso, que la palabra nos da esperanza, y Él dice, si dice: haced senda derecha para vuestros pies, el camino del Señor es perfecto. El Salmo número 19 tiene una preciosa introducción que nos dice, yo quiero leerlo porque cuando una persona dice: yo voy a llegar a los caminos del Señor, pero yo no sé cómo es esto, no sé qué es lo que me va a pasar, oiga lo que Dios va a añadir, oiga lo que Dios va a hacer cuando nosotros le entregamos al Señor esa oportunidad. Mire el versículo número 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, si caminabas mal, pero oiga bien esto: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Todo lo que Dios te va a dotar. Y dice: los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cómo son los mandamientos de Jehová? Rectos. Por eso su palabra nos manda a hacer sendas derechas, sendas rectas, que no se pierdan. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Oiga qué precioso. Si hay un corazón triste, es porque no está obedeciendo, no está llamando, no está yendo en los mandamientos de nuestro Señor, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Más deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. El efecto de la palabra de Dios en nosotros es lo que va a hacer. Oiga, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Nos va a levantar estas manos que están caídas, que están paralizadas, estas rodillas que ya no pueden movernos, que ya no pueden sostenernos. Va a darle vida. Que cobre vida a usted en el nombre del Señor, hermano. Que sus rodillas vuelvan a funcionar, que sus tobillos vuelvan a funcionar, que su cuerpo vuelva a funcionar. Pero no se puede funcionar si no hay vida. El Espíritu Santo de Dios es vida, hermanos. Así como necesitamos ese aliento, así como necesitamos ese oxígeno en nuestros pulmones, necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que una vez más levantemos nuestras manos y nuestras rodillas, y nuestro cuerpo vuelva a tener movimiento en esa gracia, para que no rechacemos la gracia de nuestro Señor, sino que volvamos a caminar. Haga una senda derecha, ya no a su voluntad, ya no a mi voluntad, sino a la manera del Señor, para que lo cojo no se salga del camino, que no lo vaya a descalificar eso que le está dañando. Perdóneme, que no lo vaya a descalificar hoy el pecado que está enfrentando, sino al contrario, llévelo a la senda derecha, a la senda del Evangelio de Cristo, de su gracia. Y dice la Escritura: esa cojera será sanada por el poder de Dios, por su palabra y por su gracia sobre nosotros. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el nombre del Señor pido que usted cobre vida y se levante de la condición en la que está o en la que pueda sentirse. Si está bien, gloria al Señor. Si está necesitado de ese aliento de vida, de esa fuerza, de esa fortaleza, ¿qué le parece si oramos al Señor y le decimos: Padre, necesitamos, mis manos ya no están llevando, mis rodillas no están soportando el peso de la oración, Señor, el peso del compromiso, necesitamos volver, queremos volver a la carrera de la fe y correr con gozo, con paciencia, teniendo nuestra mirada en ti, Señor, el autor y consumador de la salvación? ¿Qué les parece si oramos al Señor? Si usted necesita de Dios, dígale al Señor cuánto le necesita. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta reflexión de tu palabra, quizás breve, Señor, pero para mí tan importante, Señor, porque no hay otra manera de caminar, Señor, no hay otra forma de ser sanado, no hay otra forma de avanzar, sino solo permaneciendo en tus sendas que son rectas. Tu palabra, Señor, tus testimonios son rectos, son verdaderos, Señor. Tu gracia, Señor, tu palabra, el efecto de la palabra en la vida del hombre lo hace sabio al sencillo, alumbra los ojos de aquel que está en la oscuridad, Señor. Por eso hoy te ruego,
ruego en el nombre de Jesús, vuelve a poner movimiento, Señor. Hay alguien que está ahí, Señor, reconociendo, Señor, ese peso, Señor. Si alguien en algún momento va a reconciliarse, Señor, si alguien va a aceptarte, Señor amado, va a recibir tu palabra, Padre, que en el nombre de Jesús, esas manos que están atadas a causa del pecado, esas cadenas, Señor, sean rotas por tu poder, Señor amado. Esas rodillas, Señor, que han sido detenidas, Señor, en el lodo, en el fango del pecado, Señor, que tu gracia, que tu poder, Señor, pueda sacarlo y liberarlo. Y como dijo el salmista, y me hizo sacar del foso de la desesperación, y me puso sobre una peña, Señor, y afirmó mis pasos, y puso en mi boca un cántico nuevo. De esa manera, Señor, que tus hijos, que nosotros podamos avanzar en esta carrera de la fe. Pido en el nombre de Jesús que fortalezca, Señor, a tus hijos, y que esas manos de ahora en adelante cobren vida, Señor, esas rodillas cobren vida, que tu pueblo, que tus hijos, tu iglesia pueda avanzar en fe hacia tu gracia y hacia tu amor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, a los que han estado ahí. Que Dios les bendiga. Espero de todo corazón en algo pequeño poder contribuir a su crecimiento espiritual, y lo mejor es que cuando Cristo venga, usted pueda decir: Señor, aquí estoy. Dios les bendiga. Si el Señor nos permite, vamos a estar el próximo domingo a las 5 de la tarde, siempre con el deseo, con el propósito de llevar una palabra de esperanza y de salvación para nuestras vidas. Un gusto muy enorme verles, hermanos, aunque seamos pocos, pero la Biblia dice: donde 2 o 3 están congregados, ahí tenemos la esperanza que el Señor está con nosotros. Dios les bendiga.